Empezamos a grabar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muchachos. Les saludo Cristian Cifuentes desde Argentina. ¿Cómo están todos los Moré, los hermanos? Ahí, Javerín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy reunimos Shalom. en esta noche, Shalom. como ya hace varios días, Claro. para tratar un tema importantísimo, un tema que poco se toca, que poco se habla, que es un tema que mucha gente le interesa saber, de diferentes escuelas, de diferentes perspectivas, estaremos hablando y abordando esta temática tan importante. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué es la resurrección? ¿A qué se refieren los términos en la Torá, en los escritos de los primeros discípulos? ¿Qué dice el Tanaj? ¿Qué dicen los libros y los escritos que llamamos sagrados sobre este tema? Así que va a haber una amplia gama de conceptos, esperando que a los que escuchen este video y a los que le pueda llegar esta grabación, sea muy bueno para el crecimiento de su vida espiritual y para que en el conocimiento podamos crecer y cada día estar más elevados. Así que les saludo, quisiera que empiece el More Harold para empezar la ponencia. Le voy a donar 5 minutos a estimado Harold, que él tendrá 10 al comienzo. Le dono los 5 míos primero. Vamos a ir de a 5 minutos, como hicimos la otra vez, para que todos podamos hablar y vamos a tener varias ruedas cada uno. Harold, por favor, silencie los micrófonos y escuchemos al More Harold. Muy buenas noches, estimados amigos, compañeros y colegas. Les saludo a Harold Aliaga desde el distrito de San Miguel, República del Perú. El día de hoy vamos a hablar del tema de la resurrección de los muertos. Primero que nada, amigos míos, es necesario que nosotros tengamos en cuenta que debemos estudiar las escrituras, correcto, desde lo que se conoce como Tanakh, y para después estudiar los escritos de los primeros emisarios. Ahora, note usted algo. Nosotros no podemos meterle una carga ideológica al texto. O sea, no podemos asumir de gratis que desde Génesis habla de resurrección, porque tiene que haber una evidencia escritural. Quiero comenzar señalando que las escrituras tienen diferentes fases, voy a llamarlas así, teológicas, en la cual el hombre del mundo antiguo concebía lo que es la vida después de la muerte. Quiero remitirme rápidamente a lo que pasa con el hombre del mundo antiguo. Recordemos que el hombre de Neandertal, cuando morían sus muertos, solía tatuarlos. ¿Por qué los tatuaba? Porque él sabía, preconcebía que había una vida después de la muerte. Este fenómeno no es nada ajeno a las escrituras. Notamos nosotros las capas, y ahora vamos. Harold, ¿me escuchas? Se cortó la transmisión de Harold. Bien, Harold Alonso, ¿cómo estamos? Jacob, ¿me escuchan bien? Se cortó la comunicación en algunos More. Sí. Harold, Sí, yo te escucho. ahí está bien, se te Sí, cortó sigue con la ponencia, ahora se reconectó. perfecto. Quería decir, amados amigos, de que no podemos asumir de que la resurrección es un concepto que da a partir desde el Génesis hasta llegar al libro del Apocalipsis, porque para eso nosotros hay que entender las diferentes etapas redaccionales que va a pasar el texto y la diferente concepción ideológica que van a tener cada grupo humano que va a escribir los pergaminos, correcto, y la idiosincrasia que van a tener. Bien, Harold, se te corta la señal, Harold. No te escucha ninguno de los More que están acá presentes. No está grabando, Harold. La tierra prometida. Tienes mala señal, Harold. Vamos a notar así la muerte de muchos patriarcas. ¿Dónde nosotros vamos a comenzar a ver la resurrección como tal? Cuando nosotros ya entramos al libro de Reyes, correcto, vemos la resurrección que hace el profeta Elías, correcto, de el hijo de la viuda de Sarepta. Ahí podemos ver un primer caso de resurrección de los muertos, en la cual se produce la reanimación, vamos a llamarla así.
En el libro de Oseas también se habla de la resurrección. Y cuando entramos a los escritos de los primeros emisarios, también hablamos del concepto de resurrección de los muertos. Ahora bien, otra vez quiero volver al punto inicial. No podemos nosotros partir diciendo que desde el Génesis hay ya resurrección de los muertos, porque note usted, hay diferentes capas evolutivas que va a haber en el texto. Entonces, el gran problema, yo lo voy a poner acá en mesa de todos los chicos, el gran problema es que justamente se asume que la resurrección de los muertos es un concepto que parte, correcto, desde las épocas primigenias. Pero esto es una falsedad, correcto, es una falsedad. ¿Por qué razón? Porque no hay evidencia, mis amigos, no hay evidencia de esta situación, ¿correcto? Sino que se va a ver una evolución. Ahora, punto número 2. Quiero hablar de la influencia persa babilónica. Cuando el pueblo de Israel entra a la asimilación por los persas, ¿correcto? Los persas no solamente le heredan la angelología y la demonología, sino que también los persas le heredan lo que es la resurrección de los muertos y añado, la reencarnación de las almas. Estos dos conceptos van a entrar a tallar en la mente del judío que está saliendo de la Galú de Babilonia y va a retornar a su tierra. Cuando nace el maestro Yeshua de Nazaret en Jerusalén, correcto, en la parte norte de la Galilea, los judíos ya vienen con una carga de la cultura, vamos a decir así, babilónica, y también de la cultura griega. Primera de Macabeos nos habla claramente de la invasión de los griegos seleucidas. Entonces, eso es necesario notar, amigos míos, es importante nosotros entender este proceso evolutivo y que la resurrección de los muertos no cae como una revelación desde el inicio. O sea, Adán no sabía que iba a resucitar, correcto. Van a ver siempre la frase en la Biblia, y durmió con sus padres, y durmió con sus padres, pero no habla nada de despertar. Entonces, yo quiero primeramente hablar del tema, exponiendo justamente, mis amados hermanos, de que no podemos decir, no, es que si la Biblia no lo dice, yo lo tengo que asumir, porque he escuchado a muchos maestros decir, no, pero es que no dice, pero insinúa. Señores, seamos serios. Acá no se trata de que a mí me parece, que a mí me gusta, que me insinúa, no, vamos a la evidencia factual. La palabra Tejial Hametim no aparece de Génesis hasta Deuteronomio. Ya lo vamos a ver en el libro de los Reyes, ¿correcto? En el Pacto Renovado, en las cartas Paulinas. Y quiero acá citar rápidamente lo que dice un prestigioso profesor. Leonardo Bock dice, la resurrección no puede ser identificada con la reanimación de un cadáver, como el de Lázaro, que finalmente acabó muriendo. La resurrección es la interrupción del novicius Adán. Esto lo menciona Rab Shaul Pablo en 1 Corintios 15:45. Es decir, la completa realización de todas las incontables virtualidades en el ser humano. Entonces, esto, profesor Cristian, es lo que yo quiero traer acá a colación, correcto, de que nosotros tenemos que, al hablar de este tema tan delicado, correcto, tenemos que partir de las bases. ¿Qué creía el hombre antiguo? ¿Cómo lo concebía? Las etapas evolutivas en los periodos que se han dado y cómo se va a construir y se va a pensar en la época de Jesús de Nazaret o Yeshua Minazrat. Eso es lo que yo quiero comenzar diciendo. No sé si todavía estoy dentro de tiempo, profesor, ya volé de tiempo. Dale, nomás, sigue nomás, tranquilo. Ahora, el tema más delicado, mis amados amigos y hermanos, lo voy a exponer. Yo sé que acá todos son maestros, pero tengo que decirlo. La resurrección de nuestro amado Maestro Jesús de Nazaret o Yeshua de Nazaret no puede ser demostrada históricamente. Tenemos testimonios de los discípulos que nos dicen que resucitó, también así Saúl. Pero si nosotros hablamos de historicidad, ya no hablamos de algo de fe, sino hablamos de, vamos a decir, evidencia extracanónica, por ejemplo, que hable del tema. Entonces, no vamos a notar que hay esa evidencia extracanónica, o sea, fuera de las escrituras de la resurrección. Ahora viene la pregunta, entonces, usted, mi amado hermano, amigo, ¿usted no cree? No, no confundamos. Yo sí creo en la resurrección de los muertos como un principio de fe, pero una cosa es mi fe y otra son los hechos concretos que deben ser totalmente medibles. Entonces, eso es lo que yo quiero comenzar señalando, profesor Cristian, para que mis compañeros también puedan manifestarse, correcto, y puedan también dar su punto de vista. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Harold. La verdad, muy buena exposición. Introducción, al principio se cortó un poquito, pero bueno, bien, muy claro la ponencia. Me gustaría escuchar a Daniel. Daniel, tienes tus minutos para abrir tu micrófono y puedes ya seguir, así continuamos. Ok, shalom a todos. Cristian y a todos los Morín
están presentes por la oportunidad en este nuevo tema que como dicen en México, se las trae, porque siempre que hablamos del tema de la resurrección de los muertos, inmediatamente nuestra mente se va a lo espiritual, porque se habla de hecho de un cambio, un lapso de este plano al siguiente, en fin, entonces hay que separar las cosas como mencionaba el profesor Harold anteriormente. Es un efecto que produce intriga, incluso misterio, debido al cómo es presentado en la escritura, y tal como lo afirmó el profesor Harold desde el Bereshit hasta Génesis no encontramos de hecho la palabra Tejiat Hametim, que es el título en hebreo o en el judaísmo que usamos para definir este concepto, este principio de fe. ¿Okay? Me van a disculpar, ahí tuve un corte. Ok, y entonces decía que vamos, definitivamente la primera fuente que tenemos que optar para consultarse en las escrituras. Ahora, como es mi parte en el judaísmo, siempre me toca definir la postura del judaísmo no creyente en Yeshua y el judaísmo creyente en Yeshua acerca de esta posición, porque definitivamente el judaísmo ortodoxo, para usar un término, tiene una posición y la mayoría del judaísmo observante basa su fe o su creencia en este principio de fe que encontramos en los 13 principios de fe que el Rambam, Rabino Maimónides, establece en su obra magistral Mishneh Torah, porque va a ser precisamente el principio número 13, el que es el titulado Tejiat Hametim, la resurrección de los muertos. Este es un principio de fe en el judaísmo que definitivamente es fundamental y que existe entre nuestras comunidades. Ahora, para hacernos una idea de lo que el judaísmo ortodoxo considera de lo que es la resurrección de los muertos, hay un rabino Moshe Chaim Luzzatto, o Ramjal. Él define de la siguiente manera, y leo para ustedes y cito. Él dice, en vista del hecho de que Dios creó al hombre con cuerpo y alma, o sea, juntos, esto para que aceptaran sobre sí mismos el servicio sagrado a la Torá y a los preceptos que se le dieron a él. ¿Okay? También corresponde que estén juntos al recibir la recompensa eterna. Entonces, básicamente, Hashem crea al ser humano con cuerpo y alma, pero también le da el derecho y el beneficio de la observancia de la Torah. Y si él cumple su labor en servicio a Hashem, en servicio a Torah, básicamente va a recibir como retribución su parte en el mundo por venir. Es lo que básicamente explica el rabino Moshe Chaim Luzzatto. Para resumir, porque esto es amplio. Ahora, quiero definir esto de entrada. Cuando hablamos de resurrección, no podemos entremezclarlo con el término resucitación. Esas son dos cosas muy diferentes que hay que definirlas completamente por una simple y sencilla razón, porque un caso de resucitación son como los hechos, por ejemplo, que vemos que hizo un Eliseo, el profeta, con el niño y con todo. Esos fueron casos de resucitación. ¿Okay? El caso de Eleazar, Lázaro, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Esos son casos de resucitación. Ahora, surge la pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Okay? Porque hay una diferencia, definitivamente. ¿Cuál es esa diferencia entonces? Cuando hablamos de resurrección, hablamos de un cambio de estatus, un cuerpo transformado. Y esa es la razón por la que a Yeshua se le llama a él como Omer Reshit. Se le compara con el Omer Reshit, con la primera ofrenda, como la primicia de entre los muertos. ¿Por qué? Porque él es el primero que resucita con un cuerpo transformado. O como va a narrar el texto en la tradición, glorificado. Él es el único, él es el primero que ha sufrido esta transformación. Va más adelante, voy a ampliar un poco más a detalle qué significa esta transformación que lo hace diferente de una resucitación. ¿Por qué?
porque todos los que resucitaron antes de él, ya sea por el poder de Hashem, por los profetas o por el mismo Yeshua con Eleazar, ellos volvieron a morir. Literalmente así está registrado. ¿Ok? En cambio, Yeshua no murió otra vez después de que hubo resucitado. Al contrario, sigue más vivo que nunca. Y ahí subyace ya la diferencia entre resucitación a resurrección. Entonces, de entrada quiero dejarles esa definición y como en conclusión de esta primera parte diremos lo siguiente, ya retomando el pensamiento del judaísmo ortodoxo. En pocas palabras, tras el paso conjunto por la vida, o sea, durante su paso por la vida, se le llama una etapa como la etapa de los socios, es la cuestión del cuerpo y el alma trabajando en conjunto para el servicio al Eterno. El cuerpo y el alma realizan su obra, se separan para la rectificación individual, que es como la perfección, por así decirlo, en ámbitos diferentes. Entonces, si cumples tu parte en esta vida, Hashem te premia en el mundo por venir. Es así como lo define el judaísmo ortodoxo. Básicamente eso sería de entrada, profesor Cristian, de mi parte. Gracias, More. Daniel, ahora escucharemos, este es un tema muy importante, creo que es uno de los temas más difíciles de explicar por el amplio concepto que se tiene y por las distintas formas de capacidad que la gente ha tenido con respecto a este tema. La verdad que está muy bueno. Invitamos a Argenis Arcilla para que él pueda exponer. Buenas noches, maestros. Shalom. Muchas gracias por la invitación y la ponencia. Como tal, MIT, el movimiento Narratim y obviamente seguidor de los discípulos de Yehoshua y el mismo Yehoshua Minasrat, entendamos que la resurrección de los muertos no es algo que se maneje de manera física como tal, sino que es la resurrección de aquel que ha estado fuera de la tierra, que ha vivido fuera del cumplimiento de Hashem, y una vez que para volver a la vida debe hacer su teshuvá, hacer el arrepentimiento para volver otra vez a seguir caminando como Hashem lo establece. Toda vez de que cuando nosotros desobedecemos o no hacemos la voluntad del Creador, verdaderamente vivimos en oscuridad, vivimos en tinieblas, vivimos en un mundo pasajero. Toda vez cuando resucitamos, volvemos a la vida a través de la Torá, a través de los méritos del Mesías, volvemos a la luz, estamos nuevamente y somos nueva criatura, como dicen los escritos. Entonces, el concepto de la resurrección con el cuerpo físico, como dice el maestro Harold, ya es algo que no está en la Torá. Recordemos que en el Génesis, después de la transgresión de Adán, el mismo Hashem le dice que va a volver a la tierra donde fue sacado. O sea, no dice que va a morir y va a volver a resucitar en ningún momento, sino que vuelve a la tierra de la cual salió. Entonces, como primera evidencia. Y como decía el maestro Daniel también, todos los que han muerto y fueron resucitados volvieron a morir. Pero Yehoshua fue el único, la primicia, que resucitó con un cuerpo glorificado. Mas no es como si resucitara la carne propiamente, la piel. Bueno, no es poco lo que puedo decir, pero por lo menos es mi aporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estimado, me gustaría escuchar a Juan Alfonso ahora. Ahí, si puedes abrir el audio, Juan Alfonso, y luego continúa Santiago y luego seguiremos con Joseph. Ya, perfecto. Aquí vamos a hablar de la resurrección. Perfecto. La resurrección viene del sustantivo resurrecto, ¿no?
derivados del verbo resurgir, levantarse, alzarse, renacer, hacer referencia también a la acción de resucitar, dar nueva vida, o una nueva vida es la creencia que sostiene también, bueno, en el cristianismo, ¿no? Y también los mesiánicos. Pero también hay una mitología acerca de esto, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, habló de Eliseo también, que levantó a un niño muerto. También está la viuda de Serepta. Pero vamos también al principio, lo que dice también en Génesis, ¿no? Dice que el que el que muere retorna a la tierra, ¿no? Retorna al polvo. Del polvo eres y polvo te convertirás. Entonces, pero ahí está el soplo de vida que nos da también el Eterno, y eso pues es lo que retorna al Eterno. Aquí hemos hablado de resurrección, pero si nos ponemos a hablar, es retornar hacia el Eterno, hacia el Padre. Entonces, en estos casos, yo también veo acá, en el caso, por ejemplo, de a donde habla Daniel, ¿no? De que habla acerca de los sepulcros se abrirán, ¿no? Y los que han creído en la Torá resucitarán. También en Apocalipsis también habla de esto, ¿no? Que estarán pequeños y grandes frente al trono del Eterno, ¿no? Obviamente que la resurrección es para todos aquellos que siguen a la Torá, ¿no? Que entienden el principio de la Torá. Pero para aquellos que no, vamos a decir que dejan la Torá, pues no serán levantados, pues no serán resucitados. Y en cuanto a la resurrección, también se considera, también es un símbolo indiscutible de esto, prácticamente la manifestación divina del secreto de la vida, ¿no? Entonces esto realmente nos lleva a pensar que realmente cada uno de nosotros tenemos que hacer de nuestra parte, ¿no? Para llevar exactamente, guardando sus mandamientos, su palabra, y realmente para los creyentes en Yeshua, realmente pues por parte de fe, ¿no? Porque vamos a decir la resurrección, ¿no? De todos aquellos que realmente han creído en Él, como en los méritos de Él y en el Eterno, ¿no? Eso es lo que podría decir yo en esta parte, y agradecer prácticamente esta intervención. Muchísimas gracias, Alfonso. Muy bueno, estamos ya empezando a agarrar ritmo en esto. Jacob, Santiago, puedes abrir tu micrófono, cierras la ponencia, tienes 5 minutos y luego se corta, volvemos a continuar y seguirá Joseph. ¿Qué tal? Shalom a todos, espero que se escuche bien. La otra vez noté que había mucho problema en el audio. Cuando lo escuché después me di cuenta que todo lo que dije quedó muy, muy bajo el tono. Espero que esta vez pueda mejorar la calidad del sonido para transmitir esto. Tomé algunas anotaciones para no reiterar conceptos que los queridos hermanos han expuesto aquí. Primero, quería particularizar esto. Por un lado, la resurrección del Mashiach y por otro, la resurrección de los discípulos. Hablamos de dos cosas, dos etapas o dos conceptos diferentes. Vemos a Mashiach como el primero en alcanzar esa vida que trasciende a la muerte física. Es lo que podemos notar en los escritos de los discípulos. Sin embargo,
tenemos que ver, primero que no hay una evidencia escritural en el texto llano de la resurrección. No encontramos, por lo menos en el texto de Tanaj, algunos versículos que hablen en forma plena y clara. Sí podemos encontrar alusiones, por ejemplo, en el libro de Job, en algunos salmos, en algunos textos de Isaías, y lo encontramos después en algunos libros denominados apócrifos, como en Macabeos y algunos otros textos más. De verdad no aparece, por ejemplo, en el texto de la Torá. Así No que se escucha. el tema que entra del concepto de los discípulos con la resurrección de Mashiach y en la de los miembros de esta primera asamblea, ¿no? Los primeros discípulos. Podemos entender que no estamos hablando de el efecto de la teshuvá, del renacer, de la vida nueva que uno experimenta, volver a la Torá, al estudiar la Mashiach, volvió la conexión. Tenemos un poco de problema con la conexión, Santiago. Se escuchó bien la primera parte. Dice que el ancho de tu banda es muy bajo, tienes muy poca conexión. Continúa, se te escucha. Ahí no te escucha. Se escucha como robótico. Bueno, Ahí se escucha bien. Bien. ¿me escucha bien? Bueno, que no es efecto, no hablamos del efecto no hablamos del efecto inmediato de la teshuvá, del renacer, del volver a la vida, concepto de ello, una consecuencia más. Tienes problema, Santiago. Tienes problema. Bueno, ver si podemos mejorar tu conexión de internet, Santiago. Acomódate bien para que podamos seguir sobre este tema. Le voy a dar el pase a Joseph. A ver, Joseph, te quedan unos minutos, 2 minutos, y para hacer una introducción. Y luego sigue Santiago cuando los volvamos a conectar, mientras arregla su conexión de internet. Bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches. Les saluda a su amigo Joseph. Espero que se esté escuchando. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Bien, con el tema de la resurrección de los muertos, es uno de los temas, y todos lo sabemos, controversiales. Cuando uno entra a las raíces hebreas, uno piensa que está en el lugar correcto, pero cuando uno se da cuenta de que en las raíces hebreas existen hebraísmos, entonces pues nos vemos con este dilema de tampoco entenderlos. No se puede entender la Biblia de una manera literal. Necesitamos ir a esos lugares, a esos tiempos, para poder entender esos pensamientos cuando se dijo de forma original. ¿Me dejo entender? Entonces, hay muchas doctrinas que están inmersas en la Torá, en la Biblia. Nuestro trabajo serio, digamos académico, es tratar de ir a ese punto histórico donde se pudo haber generado esa doctrina. Así tenemos el mal llamado Nuevo Testamento. Lastimosamente lo tenemos muy manipulado. El tema, por ejemplo, de la virginidad de María, si Jesús es preexistente, si no es preexistente, ¿no? Etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, voy a hablar acerca de un académico que se llama Ariel Álvarez Valdés. Él expone un poco, no tanto la resurrección, mis hermanos, por supuesto que vamos a hablar de la